Dios es bueno. Estamos en victoria y nos regocijamos en Dios por la vida de cada uno de ustedes. Dios es maravilloso y Él está presto para darnos a cada uno de nosotros una experiencia de vida, de una manera que nosotros podamos salir con esto como un triunfo, una antorcha, en donde sirva de faro, de luz, para que otros puedan ser alumbrados, ayudados, rescatados. Por eso es que estamos nosotros acá. Se dice que Dios en estos tiempos le ha entregado las peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Cuántos son guerreros del Señor? Amén. Toda la vida es experiencia y depende de nosotros calificar en dicha experiencia que diariamente vamos nosotros a tener delante de nosotros. A veces Job dijo en una ocasión que si el bien era para nosotros, el mal para quién sería. O sea, que debemos de entender que el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, estamos en esta naturaleza y vamos a participar de diferentes tipos de eventualidades que nos van a permitir a nosotros cada día más propósito, conocer al Dios al cual nosotros le servimos. Usted no puede hablar de alguien, gracias Espíritu Santo. Usted no puede hablar de alguien o de algo o alguna experiencia si usted no la ha vivido. Por ende, cuando tenemos la oportunidad de hablar de dicha experiencia o eventualidades en la vida, es porque nosotros cruzamos y del otro lado podemos mirar. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel después que atravesó el mar. Cuando están de aquel lado, entonces dice que María, la hermana de Moisés, y las demás mujeres tomaron panderos. Y esos panderos que ellas tomaron empezaron a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre del Señor. Anteriormente a cruzar la cosa no era así, pero después que cruzaron la cosa sí fue así. En verdad la enfermedad es molestosa, pero cuando después que se extirpa la enfermedad o el problema, pues entonces nosotros nos podemos mirar y decir, atravesamos por tal enfermedad. Yo no puedo decir y testificar de que un día yo he estado entubado en un lugar, conectado a aparatos para poder respirar y que mis pulmones estaban debilitados plenamente. Ahora bien, Alan Jr. puede pararse aquí y decirle a ustedes qué es lo que es sentir los pullones de una aguja. Puede decir lo que está conectado a tubería por acá, a un respirador. Usted puede decir como madre que ha dado a luz o que han hecho cesárea, usted puede saber lo que es el dolor del parto. Yo no puedo hablar de eso, yo no sé lo que es eso. Cada uno tiene una experiencia a contar. Y de eso es que se trata la vida, de dar testimonio de los hechos y acontecimientos nuestros para más adelante poder todo lo que hagamos darle la gloria al único merecedor de gloria, de honra y de alabanza, al Dios omnipotente y soberano que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santo, te amo, Dios. Hoy voy a entrar en doctrina bíblica y voy a iniciar desde el principio de lo que son estas eventualidades. Lo que Jesús hizo
en todo el proceso de la vida de Él aquí en la tierra fueron doctrinas. El propósito de esto se ve en separación cuando uno tiene que enseñarla, porque son muchas cosas que Él hizo en un poco tiempo en su naturaleza. Por ende, vamos a iniciar hoy con lo que es la doctrina de la redención. Y cuando digo doctrina de la redención, vamos a empezar a conocer todos los procesos en la vida. Y quizás usted me vea en unos largos tiempos, de acuerdo a como Dios me vaya iluminando en todo esto, hablando de estos tipos de temas. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Gracias por los otros que no quieren ir. Si usted no quiere al cielo, no hay problema. Al cielo se va a ir a una visita, después regresamos para acá otra vez. No nos vamos a quedar allá, no se preocupe. Cuando le digan que no, que me van a robar para allá arriba, que nosotros vamos a hacer una visita en 7 años, regresamos otra vez para acá. Eso no es nuestra vida allá arriba. No fuimos diseñados, creados para vivir allá. ¿Ok? Así que volvemos para acá otra vez. Los mansos heredarán la tierra. ¿Cuántos son mansos? Amén. No dije menso, dije manso. Amén. Pues son cosas que se parecen. Aleluya. Juan 8:34. Hay una conversación. Él se hace, no se preocupen. Hay una conversación de Jesús con los judíos. Y dicha conversación trae un principio muy poderoso e importante que todos deberíamos de conocer en la vida. Gloria al Señor. Juan 8:34 dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos ¿de quién? Del pecado. Un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. A su nombre. Gloria. Vamos a hablar de conceptos. En tiempo atrás les prediqué concerniente a la salvación y la resurrección. Y hablé sobre el tema, el poder de su resurrección. ¿Se acuerdan, verdad? Para la llamada Semana Santa que usted tiene por ahí atrás. ¿Qué pasó? Hoy vamos a hablar concerniente al tema, el poder de su redención. ¿Cuánto ha sido redimido? Amén. La redención. ¿Con qué se come esto? Vamos a ver. ¿Y qué nosotros podemos lograr en todas estas cosas? Romanos 3:23, una cita bíblica evangelizadora, dice: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos, apartados, separados, quitados de la gracia, del alcance, de la misericordia de Dios. El significado bíblico para redención aquí nos enseña, según el hebreo Gaal y del griego lutro, se refiere a un acto poderoso de liberación y rescate que tiene lugar a través del pago de un precio. En la Biblia, la redención tiene un significado profundo y abarca tanto el aspecto espiritual como el físico. En términos generales, la redención se refiere al acto
de liberación y rescate de una condición de esclavitud. Esto consiste en lo que es la liberación del pecado o la condenación en donde estábamos por haber estado separado de Dios. Y en el contexto bíblico, la redención implica la intervención amorosa de Dios para salvar a la humanidad de su estado caído y restaurarla a una relación plena con Él. En síntesis, o un breve resumen de esto, nos da a entender que nosotros tuvimos una culpabilidad por algo la cual se nos anexó a cada uno de nosotros, como vamos a ver a continuación. Quizás no por un hecho suyo, sino de otra persona, pero por cuanto descendemos de esa persona y ya esa persona estaba infectada por el pecado, que es de naturaleza espiritual, cuando entremos ya a lo que es el pecado, a descubrir y a saber qué es ese asunto y con qué se come, usted va a encontrar muchos factores en la vida y de por qué ese asunto tiene tanta fuerza y tanto poder en la humanidad. La naturaleza del pecado es espiritual, no física. Entonces, por eso es que nos hacemos esclavos del pecado, no porque él sea físico, sino que cautiva lo espiritual en nosotros, lo emocional y por ende también lo físico. Acá nos da a entender que la redención también implica el pago de un precio para liberar y restaurar a alguien. En la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, vemos ejemplos de redención a través del pago de rescate, como en la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Ellos entiendan algo, así como Dios no tuvo que pagarle nada a Faraón para sacar su pueblo, liberarlo del yugo de esclavitud en donde estaban, así tampoco Cristo tuvo que pagarle nada al diablo. ¿Entiendas eso? Porque hay gente que cree que Jesús le pagó a Satanás y por eso derramó. No. Jesús no tuvo que pagarle nada al diablo. Así como en la antigüedad el pueblo de Israel fue rescatado, ¿verdad?, por brazo fuerte, que es el brazo de Jehová. Así Jesús, cuando viene y muere por nosotros para redimirnos, tampoco tuvo que pagar ningún precio al diablo. Eso es mentira, es una falsedad, es una herejía que enseña a la gente con esto. Al margen, dice aquí el Nuevo Testamento, la redención alcanza su plenitud en la obra de Jesús, quien pagó el precio definitivo por nuestra redención con su sacrificio en la cruz. Allí vamos a descubrir el antes, el durante y el después, cómo y por qué acontecen estas cosas. La Biblia lo primero que señala es Génesis 1:26, eso es a imagen y semejanzas antes del pecado. Dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces sobre los peces, sobre las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y hembra lo creó. 28. Y les dio su bendición: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran.
La orden de Dios al crear al hombre a imagen y semejanza de Dios, simple y llanamente era Él depositando en el hombre esas virtudes propias de su naturaleza, para que aquí en la tierra el hombre ejerciese un gobierno, la cual era una representación divina de Dios aquí en medio de lo que era la parte donde Dios lo había plantado, el huerto. Allí entonces encontramos que el hombre fue un ser creado perfecto, un ser creado hecho a imagen y semejanza de Dios, un ser plantado con unas características muy especiales, un ser bajo una guianza y un dominio directo, en donde Dios le había dado todo cuanto él necesitaba. Mire, Dios creó todo, los cielos, la tierra, organizó las constelaciones, todo de arriba, los astros y todo esto. Acá la tierra organiza todo, el diseño, los mares, todo. Al final le diseña un huerto al hombre, y por último entonces Dios hace el hombre. Propósito: siempre Dios va a hacer todo primero y luego va a venir a ponernos en todo lo que Él diseñó para cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí, verdad? Amén. Te extraño lo que estoy hablando, pero vamos a entrar al sentido, no se preocupen. Eso fue antes, a imagen y semejanza, perfecto. Fuimos creados bajo una perfección y una alineación maravillosa. Dios obró de manera especial en el hombre y le dio a entender al hombre cuál era su propósito en la tierra. Eso fue antes. Entonces, en el durante, que es donde vamos a entrar ahora, ¿qué pasó con la imagen y semejanza del hombre durante el pecado? Génesis 3:1 dice: la serpiente era más astuta que todo animal salvaje que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol. ¿Dónde metió la pata la mujer? En el siguiente versículo. Cuando dice menos, ahí metió la pata de una vez. Porque cuando entró en conversación con la serpiente, ella estaba buscando una brecha para poder descalificar lo que Dios había plantado y calificar lo que Él quería plantar en el corazón, en el pensamiento de la mujer. Ella dice: menos del árbol que está en el medio del jardín. Dios nos ha dicho, otra información que Satán no le preguntó, que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Tercera información: a veces nosotros hablamos cuando no tenemos que hablar y callamos cuando no tenemos que callar. Amén. Gloria a Dios. Producto de nuestra naturaleza. Y el dominicano, que aunque no le pregunte, habla e informa de más siempre. Simplemente absténgase, entienda que esto es como si fuera una pregunta de un const. Sí y no, y ya, no te dan tanta información. Somos muy dados a hablar. Somos, como dicen los del mundo, ¿verdad? Tiene el mundo, somos muy boquitas. Y eso hace daño. Eva era como muy boquita. A veces la persona quiere sobresalir, impresionar, y eso nos lleva a cometer errores en la vida. Aquí la mujer dice esta palabra, que si lo hacía moriría, pero Satanás arremete. ¿Con qué? Él utiliza un método apologético en donde él viene como un defensor cuando él no es abogado. Y dice en versículo 4: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, oiga que abogado, no morirán
sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. ¡Wow! ¿Qué la gente anda detrás de qué? La gente anda detrás de descubrimiento. Quieren descubrir cosas. Quieren descubrir hechos. Usted ve muchos predicadores que siempre andan detrás de una revelación. Oran para que Dios les revele el futuro, porque quieren impresionar. Quieren venir con algo diferente, algo distinto. No tenemos que venir a impresionar con nada, porque ya todo lo que Dios hizo, y todo lo que Él quiso informarnos, ya lo plasmó en su palabra. Por ende, nosotros solamente es venir a tomar lo que la palabra del Señor nos ha dado a nosotros como bueno y válido para nuestra salvación. A su nombre. Acá encontramos este reencuentro directo en donde Dios empieza a trabajar en la vida, ¿verdad?, de estas personas. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos, dice la palabra. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con hojas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Siempre Dios iba a esa hora a hablar con Adán y a hablar con Eva, a dar información, a ver cómo estaba todo, porque Dios es el responsable. Él empieza la cosa y también la termina. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Es importante entender que Dios, yo siempre le he dicho a ustedes, que cuando usted inicia una relación, una intimidad con Dios, Dios no se va a apartar. Dios va a continuar siempre con el propósito de que esta relación aumente cada día más, no disminuya, sino que aumente. Y donde nosotros a veces nos desviamos, Dios se queda esperándonos con el propósito de continuar lo que Él empezó en la vida de cada uno de nosotros. Adán y Eva escuchan la voz de Dios. ¿Y qué hacen? Se esconden detrás de los árboles, de los arbustos. Eso representa muchas cosas en la vida del cristiano. En el Nuevo Testamento encontramos que había una mujer, en Juan capítulo 4, había una mujer conocida como la samaritana, que tenía un cántaro encima por la cual buscaba su agua en aquel pozo. Jesús, cuando la enfrenta y habla con ella, dice que ella tuvo que romper, o sea, soltar su cántaro. La Biblia va a registrar en muchas partes de esto, como Eliseo, también en el Antiguo Testamento, después que Elías lo llama, la Biblia dice que Eliseo, dice que corriendo tomó las yuntas de bueyes que tenía donde él estaba trabajando, lo mató, lo sacrificó y siguió en pos de Elías. Pero si volvemos al Nuevo Testamento, encontraremos de un hombre llamado Bartimeo. Marcos capítulo 10 nos habla claramente que este hombre era ciego, y cuando de repente Jesús le llamó, dice que él arrojó su capa. Todo esto representa lo que Adán y Eva allí hicieron en el momento que se escondieron. El hombre se esconde detrás de ¿qué? De excusa. El hombre se esconde a través de los sentimientos, de ideas, de propósito. Y el hombre quiere señalarse como inocente mientras quiere poner a Dios como culpable. ¿Estamos aquí sí o sí? Déjame predicar unos minutitos esto, que nos vamos. En el durante vemos como la imagen se interrumpe por el pecado del hombre, la desobediencia. La mujer desobedece, le da el hombre come, desobedece a Dios, y automáticamente la imagen de Dios en el hombre sufre una interrupción. Esa interrupción es como pudiéramos nosotros decir que nosotros tenemos una fotografía. No es eso que imagen y semejanza de Dios, es para una ilustración. Tenemos una foto nuestra, ¿verdad? Muy linda, muy hermosa. De repente le cae agua a la foto. ¿Qué pasa con la foto? Pierde, ¿verdad?, su diseño original. Eso pasó cuando el hombre pecó. Automáticamente perdió el diseño original por la cual Dios lo había plantado y lo había diseñado y lo había creado a imagen y semejanza de él. Por ende, el hombre entonces allí cuando pierde esto, vamos
Aquí, en el después, Génesis 5:1, encontramos lo siguiente. Ya los seres humanos no veníamos a crecer, a nacer de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán. Oiga este principio de esto aquí. Capítulo 5, versículo 1. Esta es la genealogía o la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él. ¿A quién? A Dios. Fue lo que leímos. Cuando Dios creó al hombre, Génesis 1:26, dice imagen y semejanza de Dios lo hizo. Pero aquí dice que cuando Adán empieza a engendrar, dice lo hizo aquí, los creó varón y mujer y le dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios dijo, se llamarán hombres. ¿Dónde estoy? Ahí que estoy, sí. Arriba, perdón, vuelvo atrás. 5:1. Está en la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él. Los creó varón y mujer y le dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios dijo, se llamarán hombres. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, el que llamó Set. Y óigalo aquí en este contexto. Y que era semejante a él en todo. Ya Set no venía a ser semejante de Dios como debió ser, por cuanto Adán y Eva pecaron y distorsionaron la imagen. Entonces ya Dios dice, semejante a mí no serán, ahora van a ser semejante a ti. Por ende, la naturaleza bajó automáticamente al nivel de humano. ¿Cuántos están aquí? Eso es lo que nos llevó a perder automáticamente en este principio. Es muy importante usted conocer todas estas cosas. ¿Por qué? Nosotros estamos en el Evangelio y debemos conocer el Evangelio. Nosotros servimos a Cristo y debemos de conocer a quien servimos. ¿Por qué? Cuando queramos promocionar, promover, vender a Cristo, debemos de saber qué productos estamos vendiendo. Porque al de conocerlo automáticamente, lo que vamos a hacer es estar bajo una parte muy delicada. En resumen, la redención de la Biblia significa la liberación y la restauración amorosa que Dios ofrece a la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo, pagando el pecado necesario para salvarnos del pecado y la condenación. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos éramos esclavos del pecado. Aquí Pablo hablando a los Corintios, capítulo 15, 45, dice así, dice la Escritura, el primer hombre, ¿quién era el primer hombre? Adán. Se convirtió en un ser viviente, ¿no era así? Adán no era un ser viviente, pero cuando cayó en naturaleza, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. ¿Quién? Jesús. Existen dos. El primer Adán, alma viviente, se convierte a esto por cuanto él cayó. El segundo Adán, entonces lo que hace es que sube al nivel de espíritu vivificante, de naturaleza a caída a espíritu vivificante, en el sentido de que él tomó forma como de hombre. Estamos aquí, ¿me entienden, verdad? Bien, la idea de esto es, Pablo encierra un principio y nos da a entender que nosotros debemos de conocer. Así que, sin embargo, la escritura no es lo espiritual, no es primero, sino lo material, después lo espiritual. El primer hombre, hecho de la tierra, era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Hablando de Adán y hablando de Cristo. Adán era hecho de la tierra, mientras que Cristo no es de material. Amén. Recuérdense que Jesús no es una creación.
Él es Dios, el creador. Colosenses 1:13 dice: Dios nos liberó del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Él es el Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso era en el principio. Pero Jesús, siendo Dios, en Él, como vamos a ver, Dios creó todas las cosas por medio de Él, y el propósito fue creado para Él. Por Él todo existe. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes de que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. ¿A dónde? Aquí en la tierra y en el cielo. Cuando Él muere y resucita, Él organizó todo aquí y allá. Todo lo que estaba desordenado, Él lo organizó automáticamente. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que es su cuerpo. El que es el principio fue primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso recibir todo el poder divino, y por medio de Él Dios reconcilió a todo el universo, óigalo ahí, ordenándolo hacia Él, todo o tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Cayó a tierra. El proceso de redención inicia automáticamente cuando el hombre peca. Génesis 3:15, la Biblia dice claramente: por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Génesis 3:15, allí encierra el principio de la desobediencia del hombre. Allí nos da Dios la pauta en donde vamos a encontrar, eso se le conoce como el pre-evangelio, el post-evangelio. Antes, evangelio. ¿Qué pasa con esto? Aquí Dios entonces decide rescatar, redimir, buscar la forma de cómo volver al hombre a conectarlo con su imagen. ¿Dónde Dios hace esto? En Adán primero no podía hacerlo, debió de hacerlo en Adán segundo, porque Adán primero ya había perdido la imagen y no podía otra vez conseguirla. Ahora, Adán segundo, cuando viene Jesús, automáticamente la imagen es restablecida en la humanidad. Una vez Jesús muere, ¿verdad?, y ofrece un sacrificio por la humanidad, automáticamente viene esa imagen, y por eso usted y yo hoy en día volvemos a recibir. Cuando conocemos a Cristo, Pablo dice, hablando a los Corintios, hablando en los Colosenses, dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura está hablando y haciendo énfasis a la nueva imagen que nosotros recibimos en Jesús. Por lo tanto, ya usted y yo no estamos como estábamos antes, fuera de esa imagen, sino que ahora cuando viene Jesús, muere, resucita y nos da la salvación a nosotros. Cuando recibimos esa salvación, esa imagen vuelve otra vez y se restablece en nosotros y nos conecta. Por eso Jesús es, dice la palabra, el mediador entre Dios y los hombres. Por esta parte nos da a entender que cuando recibimos la salvación de lo que es la liberación del pecado, de la muerte, y recibimos el perdón de Dios, automáticamente nosotros somos restablecidos otra vez en esa imagen que habíamos perdido en Adán. Por eso el diablo, cuando quiere venir a acusar, a señalar por un pasado de tu vida,
vida, Dios presenta la imagen del presente y le está diciendo al diablo: yo pagué el precio y lo restablecí nuevamente con Dios. Por eso Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Estamos aquí? Amén. Adán no tenía la facultad de volver nuevamente, pero Dios siempre tiene un plan para traer redención en la vida de la persona, y lo hace mediante lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol señala con claridad y exactitud en todo esto proceder de que nosotros, mediante el proceso de redención, mira, usted y yo fuimos comprados por precio de sangre. No fue un cabrito, no fue un macho cabrío, no fue un toro, no fue ningún animal para pagar el precio como lo hacía en la antigüedad. No, él mismo tomó forma como de hombre. Él mismo tomó un principio especial y dijo: yo iré. Por eso cuando allí Isaías dice: ¿quién irá por nosotros? Él dice: yo iré, envíame a mí, yo iré por aquellos. Aleluya. Y usted y yo tenemos que entender que Dios tiene propósito con la vida de cada uno de nosotros. No importa por donde pase, no importa por donde atraviese, no importa por donde esté cruzando, no importa donde esté en aflicción, no importa lo que esté aconteciendo en su vida, el propósito de Dios, diga conmigo, el propósito de Dios se cumplirá en mí. Pase lo que pase, el propósito se cumple. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. No depende de lo que era, no depende de lo que hice, no depende, no. Mire, se lo repito nuevamente. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte y poderosa. No tuvo que pagarle nada a Faraón, contrario, le dio una consecuencia a Faraón. Cuando Jesús viene y muere, que nos rescata a nosotros, eso es que pagó el precio. Isaías 53 dice claramente que Él murió por todo el mundo. Por eso todos hemos sido redimidos. Toda la humanidad es redimida. Toda la humanidad es redimida. El borracho, el ladrón, el asesino, el criminal, todos hemos sido redimidos. ¿Qué es lo que sigue? El segundo punto doctrinal en todo esto: la salvación. Por eso dice que Él murió por todo el mundo, pero no todo el mundo será salvo por Él. Ahí entra el plano de lo que es la elección. ¿Elección de qué? De yo creer y recibir la salvación por gracia. Yo creo que Jesús murió por mí. Yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, ya yo soy salvo. Yo no tengo que hacer más nada. Por ende no podemos añadirle nada a nuestra salvación, porque ya Él lo hizo todo por nosotros. Salvo por gracia. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Creer que Jesús vino y nos redimió. Eso es todo. Él no exige nada más para nosotros. Mira qué fácil Dios puso la cosa, Ahí no entendemos que somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo por nosotros. Dice el apóstol que es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Amén. Yo no puedo decir que no, yo me salvo porque yo hice tal cosa. No. Yo me salvo porque yo, no es condicional a obras. Amén. Es por gracia. Gracia es cuando tú no mereces algo y te lo regalan, porque tú no puedes pagar el precio que cuesta eso. Eso es gracia. Santo. Cuando tú, no pudiendo pagar un precio, dice, alguien viene y te dice: venga, tenga, yo no voy a pagar. Por eso los esclavos eran esclavos porque no podían pagar el precio. Cuando llenaban los requisitos y entonces podían ser libres, era porque otros lo compraban y se lo llevaban, pero seguían siendo esclavos. Hay gente que son libres en el mundo, pero esclavos a la vez. Mientras que nosotros somos libres en Cristo y esclavos en el Señor. Es mejor ser esclavo en Cristo que libre en el mundo. Amén.
Aquí nos enseña este principio poderoso. Nos enseña este principio poderoso algo muy importante. Y es que el proceso de la redención es el precio que Jesús pagó por toda la humanidad. Por cuanto todos estábamos condenados. No había uno que podía pagar el precio por sí. Todos habíamos pecado, todos estábamos condenados, todos estábamos esclavizados al pecado y todos teníamos al pecado como amo de nosotros. Jesús viene y rompe esa maldición. Jesús viene y quiebra esa fuerza. Jesús viene y destruye. Por eso Jesús viene y vence el diablo. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Jesús viene y vence el diablo. Desde la parte en donde Satanás vino a probar a Jesús en el desierto, a ofrecerle en sus 4 dimensiones de poder, cuando Jesús le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorará y a este solo servirá, ya hasta ahí llegó Satanás. Ahí Jesús lo derribó completamente. Colosenses 2:15 dice que Jesús allí, despojando los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En la cruz también Dios le da otra victoria, pero también viene y cuando muere y está en el seno de la tierra durante 3 días y 3 noches allá abajo, entonces la tierra empieza a revolucionar una manifestación, porque tenía que sacar del centro, aleluya, el creador del universo, la cual estaba allá abajo. Dice la palabra claramente, haciendo que estaba reestableciendo, reorganizando, estaba predicando aquellos que cuando el diluvio, aquella familia, dice la palabra que él estaba hablando con esa gente y dándole a conocer, a entender a los poderes de la tiniebla allá abajo, su triunfo sobre la cruz, aleluya. Y dice que allí al tercer día la tumba empieza a temblar, un terremoto poderoso, la tierra, aleluya, empieza a temblar fuertemente, la piedra se quita, se abre de la boca de la tumba y Jesús resucita. Y por eso le dijo a aquella mujer, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, aleluya. Simplemente creer. Gloria a Dios. La creencia en el Señor es lo que nos da la victoria, su nombre. Cuando creemos tenemos victoria, porque la victoria más grande es la que Jesús nos entregó a nosotros. Él dijo, yo vencí al mundo y vosotros también venceréis, no por lo que hagamos, es por lo que Él hizo por nosotros, su nombre. Nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Pablo dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, nada puede separarte del amor de Dios. Usted ama a Dios y usted siempre amará al Señor, porque Él es el amor que nosotros necesitamos en nuestra vida. Amarlo implica en nosotros ponerlo a Él en el primer lugar. Jesús dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Él dice, amaos los unos a los otros. Eso nos habla de nosotros buscar a otros y enseñarles que aquí como nosotros fuimos redimidos, ellos también fueron redimidos, que le falta solamente un paso, y es de conocer a quien Jesús dijo, y esta es el poder, la victoria, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Conocerlo. Por eso yo siempre he dicho que poder es conocimiento. Conocimiento es poder. Cuando tú conoces, tú tienes claras las cosas, usted va a entender que Dios está de tu lado y que ni lo alto, que ni lo bajo, que ni lo creado, ni lo no creado, ni lo visible, no invisible, nada podrá separarte de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo conozcamos. Jesús venció. Él vino y nos dio la redención. Pero
dice, quiero darle el perdón. Con la redención no hay salvación. Solamente es que somos comprados, que somos rescatados. Pero necesitamos, o sea, ya el precio se pagó. Necesitamos entonces la segunda fase. Y es la fase de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. No hay otra cosa más. Cuando yo lo hago a Él Señor y Salvador, entonces la redención completa su ciclo, la cual vino a efectuarse en la tierra. Entonces ahí ya Pablo dice, hablando de los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder de la muerte y del pecado. Oiga esto. La vida de Jesús rompe el poder del pecado y de la muerte. Yo no le estoy hablando una palabrita sencilla, palabrita de oferta, de ofrecimiento. Estamos en tiempo político, pero no estamos hablándole de política. Hay muchos predicadores políticos que viven ofreciendo. Otros son cónsules, otros tienen agencias, otros tienen bancos y viven dando dinero y haciendo tantas cosas. No, yo estoy hablando de algo que Jesús dice, que el que siembra en este asunto, y dice el apóstol Pablo también, que el que siembra para la carne cosechará carne, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Yo no sé usted dónde está puesta su esperanza, si en lo temporal o en aquello que es eterno. Pero nos corresponde entender que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y no es aquí, en esta naturaleza. No, Dios tiene algo mejor, de un nivel muy superior a este. Y es cuando nosotros entendamos plenamente que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Recibir a Cristo es vida. Hablando Juan 5, 28 y 29, dice, aquí cierro, que habrán dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, debemos de nosotros enfocarnos en la primera resurrección, que es para vida eterna. ¿Cómo? Aceptando a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, poniéndola a Él en primer lugar en mi vida, poniéndola a Él delante y no atrás. Porque muchas veces ponemos a Jesús como mochila y no lo ponemos al frente como escudo nuestro. Aleluya. Y debemos de entender que Dios quiere darnos a nosotros mucho más de lo que nosotros hemos podido tener en esta vida. Dios se enfoca mucho en nosotros, pero nosotros nos enfocamos muy poco en Dios. No es un anuncio, es una oferta especial. Él se dio como Dios por todos nosotros, y Él espera de nosotros que lo demos a Él por todo cuanto Él es para cada uno de nosotros. Jesús es el dador de la vida. No hay otro medio, no hay otra forma. Solamente Él fue quien redimió la humanidad. No hay otro. Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Solamente Jesús tiene el poder. Por eso cuando Él baja allá, Él es el que tiene, aquí en Apocalipsis dice, la llave de la vida y de la muerte. Ya ningún poder de las tinieblas de este mundo tiene autoridad sobre la iglesia. Él dijo, la puerta del infierno no prevalecerá contra nuestra iglesia. O sea, todos nosotros debemos de entender que es enfocarnos en Él. Él es el dador y Él es el que nos va a dar a nosotros la fuerza para ser conforme al propósito de Él. Pablo, hablando a los filipenses, dice claramente que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para llevarla a su pleno
empezamos en Jesús, terminemos en Jesús. Empezamos en Él, vamos a terminar en Él, porque la vida en Él es vida y vida en abundancia. Su nombre, Dios le bendiga esta mañana. Ya le voy a terminar y ya usted digo que está mirando con carita de hambre. Vida en abundancia. Incline su rostro. Vida en abundancia. Fuimos redimidos. Pero también después debemos de ser rescatados. No es solamente ser redimido, falta el rescate, que es la oferta en la salvación. Señor, gracias